¿Estás preparado? En este video vamos a examinar la idea de si somos realmente libres. Existe una típica objeción que se le hace a la posibilidad de que los seres humanos tengan libre albedrío. El punto es que pareciera ser que nuestro mundo puede ser un lugar determinado, ¿no? Las cosas estarían determinado su modo de ser. Las leyes de la naturaleza fijarían lo que sucede, y si esto es así, entonces no podríamos actuar de otra manera. Se trata entonces de una posición escéptica respecto de la libertad. A esta posición contemporáneamente se le llama como incompatibilismo, y su principal representante es Peter van Inwagen con su artículo La incompatibilidad del libre albedrío y el determinismo. Bueno, antes de desarrollar la tesis de van Inwagen y en aras de entender mejor la objeción, es necesario, a mi modo de ver, precisar los términos. Primero, porque ¿qué entendemos por determinismo? Bueno, voy a proponer como definición la siguiente, ¿no? Por determinismo vamos a entender la tesis que postula que las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales, ¿no?, fijan necesariamente cualquier evento que vaya a ocurrir o no en el futuro. La idea es más o menos la siguiente, o sea, no puede haber dos mundos posibles, tales que en ambos tienen las mismas leyes de la naturaleza y ambos tienen las mismas condiciones iniciales, o sea, exactamente la misma descripción de T1, la misma, y que ocurran eventos distintos en el futuro. Es algo obvio, ¿no? O sea, no puede haber dos mundos iguales y en uno Colo-Colo salir campeón, en T2 y en el otro no. Sin embargo, corresponde preguntarse, ¿es verdadero el determinismo? Bueno, si bien sabemos que la mecánica newtoniana, teoría que tenía como el paradigma del determinismo, ha mostrado en el último tiempo ser indeterminada en ciertos contextos, y la mecánica cuántica parece derechamente ser una teoría indeterminista, pero esto naturalmente es algo controversial porque va a depender de la interpretación. Esto en ningún caso zanjaría el asunto, porque en cualquier caso, para cerrar esta discusión sería necesario comprender perfectamente el mundo, algo que siempre va a superar nuestras posibilidades. Por lo tanto, el tema de la determinación o indeterminación siempre va a ser un asunto abierto. Pero, para efectos del caso, supongamos que vivimos en un mundo determinista. Y veamos qué se sigue de eso. Para ello, reconstruyamos el argumento incompatibilista desarrollado por Peter van Inwagen, titulado como el argumento de la consecuencia. Es típica tesis fatalista. En fin, vamos a ver. Entonces, primero, no hay nada que podamos hacer ahora para cambiar el pasado. Segunda, no hay nada que podamos hacer ahora para cambiar las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer ahora para cambiar el pasado y las leyes de la naturaleza. Cuarta premisa. Si el determinismo es cierto, entonces nuestras acciones presentes son las consecuencias necesarias del pasado y las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, si el determinismo es cierto, entonces no hay nada que podamos hacer ahora. ¿Para qué? Para cambiar el hecho de que nuestras acciones presentes son, digámoslo así, las consecuencias necesarias del pasado y las leyes de la naturaleza. Esto como consecuencia de la cuarta premisa. Por lo tanto, sexta premisa. Si el determinismo es cierto, entonces no hay nada que podamos hacer ahora para cambiar el hecho de que nuestras acciones presentes ocurren tal como ocurren. Esto por 3 y 5. Por lo tanto, si el determinismo es cierto, entonces nadie tiene el poder de hacer otra cosa que la que realmente hace, ¿no? Y esto es por 6. Octavo, el libre albedrío requiere el poder de hacer lo contrario, de actuar de otra manera. Por lo tanto, conclusión, premisa 9, si el determinismo es cierto, entonces nadie tiene libre albedrío. Esto por 7 y 8. El argumento de van Inwagen parece a primera vista válido. Me imagino que tal vez te convenció. Se basa en algunos supuestos básicos, todos los cuales parecen ser difíciles de negar. O sea, ¿cómo negar que no hay nada que podamos hacer ahora para cambiar el pasado o cambiar la ley de la naturaleza? ¿Quién va a poder negar eso? De manera similar, los pasos del argumento del 4 a 7 parecen intuitivos y difíciles de negar. La premisa de van Inwagen 8 va a ser la fundamental, y ojo, porque va a implicar una visión particular sobre lo que requiere el libre albedrío. Asume que, para que una acción sea libre, no es solo suficiente que sea una acción que sea consistente con sus deseos, sino también
que fuera una en que pudo abstenerse a hacer algo o a hacer lo contrario, la posibilidad de hacer lo contrario. Pero eso también parece intuitivo, ¿no? Piensa en cualquier acción tuya supuestamente libre. Digamos que en el desayuno comiste un pan con mantequilla. O sea, no tenías necesariamente que comer ese pan con mantequilla para el desayuno. En su lugar pudiste haber comido un yogur con cereal. ¿Ven? Entonces pareciera ser que la octava premisa es cierta. Pero, ¿y si resultara que no podía haberlo hecho de otra manera? Lo que pretende mostrar el argumento de la consecuencia es que si las leyes son deterministas, entonces, dado los estados del universo y estas leyes, realmente no podrías haber actuado de otra manera. O sea, si comías pan con mantequilla para el desayuno, tenía que ser así. Y luego, de esto parecía seguir que, tal como el resto de tus acciones, no eres realmente libre. O sea, ¿por qué? Porque no dependen realmente de ti. De modo que el determinismo, incluso, de hecho, si no es una característica establecida de la física, es una opción viva y parece al menos obtenerse a nivel macroscópico de los seres humanos y de los objetos con los que uno interactúa, ¿no? O sea, y el punto es que si esto es correcto y seguimos el argumento de Fehrenbagen, entonces parece que nosotros, como personas, nunca tenemos el control sobre nuestras decisiones y acciones. O sea, nunca somos libres, ya que todo lo que pensamos y hacemos estaría determinado ¿por qué? Por eventos que tuvieron lugar mucho antes de incluso que naciéramos y las leyes de la naturaleza. Pero, y este es el punto, ¿deberíamos aceptar sin más el argumento de Fehrenbagen? Un gran número de autores va a pensar que no, que existe una variedad de formas de responder al argumento de la consecuencia. ¿Se te ocurre alguna? Bueno, en esta parte del video vamos a discutir dos de esas respuestas y el impacto que tienen sobre cómo debemos entender el libre albedrío. Esta tesis se le llama el compatibilismo. O sea, una respuesta que parece obvia para algunos es cuestionar la validez de la deducción que hace Fehrenbagen desde su quinta premisa a la sexta. El punto es que la inferencia de la premisa 6 se sigue no solo de 5, sino también de la premisa 3. Fehrenbagen dice que la inferencia de 6 es a partir de 3 y 5. Y esto se seguiría dado un principio de transferencia y impotencia. O sea, si no puedes hacer nada con respecto a X y no puedes hacer nada con respecto al hecho de que Y es consecuencia necesaria de X, entonces no se puede hacer nada con respecto a Y. Esto ciertamente parece correcto. Sin embargo, y aquí viene el punto, David Lewis, en su artículo Si somos libres de contravenir las leyes, de quebrar las leyes, de romper las leyes, en fin, sostiene que este argumento falla. Para ver esto, supongamos que es cierto el determinismo y preguntémonos qué se necesita para que sea cierto que tú puedas cambiar la dirección de una de tus acciones actuales. Anteriormente consideramos el caso del desayuno, ¿cierto? O sea, ¿hay algo ahora que puedas hacer para cambiar lo que tomaste de desayuno esta mañana? Bueno, ahora bien, si el desayuno ya pasó, entonces por supuesto va a pensar David Lewis que no hay nada que pueda hacer ahora al respecto. Pero la verdadera pregunta, va a pensar Lewis, es lo relevante para el tema del libre albedrío, es si justo en el momento en que estabas a punto de comer el pan con mantequilla, llamémoslo el momento T1, podrías haber hecho otra cosa. Y aquí es cuando Lewis se pregunta, ¿es posible que no hubieras comido pan con mantequilla esta mañana? Ahora bien, en cualquier sentido habitual de la palabra posible, por supuesto que esto es posible. Por supuesto que existía la posibilidad de que no hubieras comido pan con mantequilla esta mañana, sino yogur con cereales. Pero, otra pregunta, ¿existe la posibilidad de que no haya comido pan con mantequilla esta mañana y que todo el mundo fuera igual hasta el momento en que tomé la decisión? Y una vez más, Lewis va a decir que sí, pues. Ciertamente no hay ninguna contradicción desde el punto de vista lógico en que tu historia pasada sea la misma hasta el momento T1 y luego, en lugar de elegir el pan con mantequilla, haya elegido el yogur con cereal. Donde va a poner el acento, Lewis, es que la expresión pude haberlo hecho, o pudo haber hecho, de Fehrenbagen, Fehrenbagen no lo va a estar utilizando de modo consistente. Porque existen al menos tres modos de interpretar esta expresión. Pude haber hecho. El primero es que
si hubiese querido, lo habría hecho. El segundo es que no hay nada, o no había nada, que se interpusiera a que lo hiciera. Y el tercero, así como un obstáculo, ¿no? Y el tercero, que era razonable considerarlo como una opción. Lewis le hace ver a Pannenwagen que el sentido que está usando es el tercero, en cuanto a que es absurdo siquiera pensar. O sea, ¿hay algo que puedas hacer ahora para cambiar lo que tomaste de desayuno? Claro, actualmente no es ni siquiera razonable, ¿no? Pensarlo, ¿no? Ni cambiar las leyes ni las condiciones iniciales, porque eso es algo que ya ocurrió en T1 y no tienen la capacidad de interferir en el pasado. Sin embargo, la pregunta relevante es si existe un mundo posible en que las cosas sean iguales hasta el momento T1 y, sin embargo, comas el yogur con cereales. Y esto es posible, va a pensar Lewis. Inventemos un ejemplo para que se entienda mejor el argumento de Lewis. Supón que vas caminando por la calle y llegas a una encrucijada, una disyuntiva. Y en esa encrucijada te encuentras con un oráculo, el señor Miyagi, que te dice, o el maestro Uwe, mejor, Kung Fu Panda, tu destino escrito está, Andrés. Irremediablemente te vas a encontrar con una bestia al final de tu camino, un chucho. Es decir, así las cosas, condiciones iniciales, es inevitable lo que va a ocurrir. Esto se encuentra determinado, te vas a encontrar con el chucho. Y eso, sin embargo, va a parecer perfectamente compatible con el escenario, y este es el punto, de que pudo haber sido el caso que una vez que me encontré con la bestia, pude haber mirado atrás y decir, oh, pucha, si hubiese querido hacer otra cosa, lo habría hecho. O sea, naturalmente sí, me iba a encontrar siempre con la bestia, pero haber pensado, pude haber actuado de otra manera. O sea, en este punto hay un desacuerdo que nunca resolvió el incompatibilista Pannenwagen y el compatibilista Lewis. El incompatibilista en general va a pensar que Lewis está malinterpretando cuál es el problema en la premisa 6. Para él la cuestión es, dado el determinismo, el estado de cosas en T1 y las leyes, no tenemos ningún poder para hacer otra cosa. Pero, según Lewis, en cambio, para entender nuestra libertad, es necesario identificar que lo que está involucrado en la acción libre es que, en cierto sentido, tengamos la posibilidad de infringir las leyes, no en el sentido de crear excepciones en las leyes de la naturaleza, que es lo que Dos niega que sea posible, sino más bien en el sentido de actuar de esa manera, que las leyes del mundo fueran diferentes de lo que hubieran sido de otra manera. Aquí hay toda una tesis de mundos posibles, en fin, de Lewis, que probablemente no te convenza, pero en fin. O sea, probablemente el desacuerdo se deba en gran medida a una concepción distinta a lo que son las leyes de la naturaleza. David Lewis va a pensar que las leyes de la naturaleza son el tipo de cosas que están determinadas por lo que realmente sucede en un universo. Entonces, si alguien actúa de determinada manera, en ese sentido, va a generar un mundo diferente. Y esto va a implicar que las leyes del mundo van a ser distintas. Pannenwagen, en cambio, va a parecer estar asumiendo en el trasfondo una teoría de leyes diferente, en la que no podrían depender en última instancia de lo que alguien elija hacer. En fin. Bueno, entonces este es un primer punto, al menos una primera intento de objeción que le han hecho ciertos compatibilistas al argumento de la consecuencia. Sin embargo, y no me parece tan convincente, pero sin embargo hay una crítica más frecuente que a mi modo de ver llega realmente al meollo, al nervio, al hueso de la cuestión, y es que implica que es la octava premisa respecto a que el libre albedrío requeriría el poder de hacer lo contrario. Hay quienes van a criticar esta premisa. O sea, va a ser un golpe neurálgico y van a mostrar que no tenemos ningún problema en imaginar casos en los que alguien toma una decisión o actúa de otra manera y que es perfectamente libre y sin embargo resulta que era incapaz de decidir o actuar de otra manera. Un ejemplo clásico proviene del filósofo inglés John Locke, quien imaginó una situación en la que un hombre se despierta en una pieza que, sin que él lo sepa, está cerrada por fuera. El hombre decide por su cuenta quedarse en la pieza. Tanto la decisión como la acción de este hombre son libres y sin embargo no tiene la capacidad de hacer otra cosa. En esta línea, contemporáneamente, el filósofo Harry Frankfurt, en un artículo del año 69, desarrolló un caso alternativo que a muchos filósofos
le ha parecido una ilustración más convincente del hecho de que los agentes pueden actuar libremente incluso si no tienen la capacidad de hacer lo contrario. Los casos de Frankfurt involucran las siguientes características. Primero, hay un agente que toma la decisión en un momento T de ejecutar alguna acción A y luego la realiza sin interferencia al exterior. Segundo, sin que este agente lo sepa, hay una parte externa interesada en que la gente haga A. La parte externa ha, por ejemplo, colocado un dispositivo en la cabeza del agente para asegurarse de que si el agente no eligiera por sí mismo hacer A, en T el dispositivo se va a activar los sistemas corporales necesarios para provocar que haga A. Sin embargo, si el agente decide hacer A en T, entonces el dispositivo no va a hacer nada. Por ejemplo, supongamos que hay una asesina, Luli Love, que es contratada por la mafia para asesinar a una importante figura política, Adriana Barrientos. El jefe de la mafia que contrató a Luli, Carol Lucero, considera que es muy importante que el asesinato se lleve a cabo y no confía completamente en Luli. Por lo que Carol, ¿qué es lo que hace? Tiene un dispositivo plantado en la cabeza de Luli mientras ella está inconsciente y sin el conocimiento de Luli. El propósito de este dispositivo es asegurar de que si ella se arrepintiera del asesinato, el dispositivo se activaría y haría que Luli lo llevara a cabo de todas maneras. Sin embargo, se da la coincidencia de que Luli lleva a cabo el asesinato según lo planeado. Por su propia voluntad, toma la decisión de asesinar a Adriana. El asesinato se lleva a cabo y el dispositivo secreto implantado nunca se activa. Nunca tuvo que interferir en el cuerpo de Luli. Para muchos, este es un buen ejemplo de acción libre, aunque debido a la presencia del dispositivo, parece ser un caso en que el agente no puede hacer lo contrario. Lo importante e inteligente en este caso, como el de Locke, es el hecho de que incluso si hay restricciones que pudieron haber impedido que el agente actuara de otra manera o hiciera algo diferente a lo que eligió, esas restricciones resultan no ser operativas. En las circunstancias reales, no influyen en la acción del agente. Así tenemos dos casos claros en los que un agente actúa directamente sobre las bases de sus propias decisiones. Por lo tanto, es desconcertante porque la mera posibilidad de que la acción del agente se vea restringida debería afectar si, en la situación bajo consideración, el acto y también la decisión fue libre. Ahora bien, este caso por sí solo, para estos autores, van a pensar que es suficiente para socavar el argumento de la consecuencia, ya que demostraría por qué la premisa fundamental del argumento de la consecuencia, la 8, es falsa. En el núcleo del compatibilismo entonces se encuentra la idea de que incluso si nuestras acciones están determinadas en un sentido genuino por estados previos del universo y leyes de la naturaleza, todavía existe una distinción importante entre aquellas elecciones y acciones que realmente dependen de la gente y las que no. Un concepto importante para el compatibilista es la noción de restricción. Siguiendo a Ayer, muchos compatibilistas prefieren entender el libre albedrío y la acción como aquello que no está restringido. ¿A qué equivale la restricción? Ayer va a dar varios ejemplos para mostrar lo que tiene en mente. Alguien puede restringir tu acción, por ejemplo, poniéndote una pistola en la cabeza o ganando un dominio habitual sobre ti para que sin fuerza hagan lo que ellos quieren, ¿no? Mediante violencia. Uno también puede verse limitado por sus propios impulsos, ¿no? El cleptómano se ve impulsado a robar y se siente insatisfecho cuando lo hace, pero estas no van a ser acciones libres, va a pensar Ayer. No son los que están bajo tu control. Lo que parece común en estos casos es que, aunque la gente está haciendo algo, no está haciendo lo que finalmente quiere. Su acción no estaría en consonancia con sus deseos, con lo que prefiere hacer. El de Ayer es probablemente el punto de vista compatibilista más simple, o sea, un acto es libre en caso de que no esté restringido. El compatibilista cree que podemos tener entonces libre albedrío incluso
si nuestras acciones son resultado de estados anteriores del universo y las leyes. Para el compatibilista, el determinismo no se interpone en el camino de la libertad, porque lo que es realmente importante para nuestro concepto de libertad es que nuestras acciones provengan de nosotros y estén en línea con lo que queremos. De hecho, muchos compatibilistas van a argumentar no solo que no hay problema con el determinismo en las leyes, sino que nuestro sentido de libertad se basa de manera importante en que las leyes son deterministas. Porque si las leyes no fueran deterministas, entonces no habría garantía, dado lo que uno quiere y lo que elige, que estas elecciones finalmente le permitan a uno tener algún control de lo que sucederá, ¿no?, a futuro. Así, confiamos en el determinismo en las leyes para predecir qué tipo de comportamiento conducirá a qué tipo de consecuencias. Así, hay muchas formas de modificar la simple explicación compatibilista de Ayer de lo que es la libertad para acomodarla en un sentido más profundo del libre albedrío. Una sugerencia hecha por Henry Frankfurt es pasar a hablar de deseos de primer orden, deseo de realizar una acción a deseos de segundo orden, deseo de desear alguna acción a, que es algo que veo en otro video, ahí te dejo en la descripción. Es muy posible que se desee dormir y ver televisión todo el día, pero esto puede no ser lo que se desea hacer. Y si es así, uno podría pensar que solo soy realmente libre si mis acciones se alinean con estos deseos de segundo orden, de orden superior. Otros compatibilistas han argumentado que en lugar de usar el deseo en una explicación de la acción libre, se debe apelar al uso de la razón por parte de la gente al elegir una acción. Pero eso es otra historia, esos son los libertarios y eso no lo tratamos en este video, será para la próxima. Muchas gracias.